¿Quién es la actriz que interpretará a Sheila en la serie Shafty? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse a mi canal antes de ver el vídeo. Primero, recordemos la declaración que hizo el productor de la serie. Anunciado público. Ha habido una obligación de hacer una declaración sobre la serie Emanet, que estamos produciendo, y Sıla Türkoğlu, uno de nuestros papeles principales, en las noticias en algunos órganos de prensa y redes sociales en los últimos días. Sıla Türkoğlu, la actriz principal de nuestra serie de televisión, informó a nuestra empresa que no quería estar en la tercera temporada, y consideramos que esta solicitud no era apropiada ya que su contrato y su historia continúan. En la última semana de rodaje, nuestro actor nos informó a través de su abogado que su contrato debía rescindirse de inmediato, de lo contrario no estaría en el plató. Esta solicitud también fue rechazada por nosotros porque el contrato aún está en curso. Desafortunadamente, nuestra actriz Sıla Türkoğlu no participó en el rodaje del final de temporada, lo que provocó que el final se completara con un doble. El jugador también no participó en los teasers de la nueva temporada, que se solicitó a la producción, y cortó por completo la comunicación con nuestra empresa. Esta actitud, incompatible con los principios profesionales y las normas éticas universales, nos ha colocado bajo una gran carga moral y material frente a nuestros interlocutores. Nuestras audiencias nacionales e internacionales superando los millones, nuestra emisora Canal 7. La distribuidora que acompaña este viaje y nuestros canales de difusión en el extranjero. Nos gustaría expresar que lamentamos especialmente esta situación provocada por nuestro jugador que ha sido víctima de su comportamiento. Por la presente, todo comportamiento ilegal de nuestro jugador, por parte de nosotros y nuestro equipo legal, siendo evaluado por de acuerdo con el resultado a alcanzar, todos los recursos legales necesarios. Aplicaremos, para nuestros valiosos televidentes en casa y en el extranjero, nuestro canal de transmisión. Y a nuestros editores en el extranjero. Finalmente, nos gustaría expresar con toda nuestra sinceridad que estamos decididos a continuar el camino de la seguridad, que nació con la entrega de un gran equipo de aproximadamente 120 personas, independientemente de las circunstancias, dando lo mejor de nosotros. Lo anunciamos al público con respeto. En respuesta, llegó una declaración del abogado de Sıla Türkoğlu. Mi cliente Sıla Türkoğlu, Caramel Yapım Ltd, interpretó el papel principal en la serie de televisión diaria llamada Emanet durante 2 años en condiciones muy difíciles, con gran devoción, determinación y lealtad. Mi cliente, junto con todos los trabajadores del set y otros amigos actores, ha continuado devotamente las filmaciones en un ambiente de trabajo muy pesado hasta el día de hoy. Mi cliente se vio obligado a trabajar por la fuerza y el mobbing para seguir trabajando en estas duras condiciones. Mi cliente afirmó que no podía continuar tanto física como psicológicamente en estas condiciones de trabajo tan severas y que estaba en la tercera temporada de la serie de televisión. Ante este inesperado hecho consumado, mi cliente inició una increíble e inaceptable campaña de calumnias, amenazas, insultos y difamaciones en contra de mi cliente, en lugar de resolver este proceso de buena fe entregando una copia del contrato. El productor, que no se conforma con esto. Aunque le informó al productor que no podía hacerlo, no se mejoró en los días y horarios de filmación, el ambiente de trabajo y el estilo y comportamiento del supervisor de mi cliente hacia mi cliente, y no se encontró solución al respecto. Incluso en los días en que mi cliente está enfermo y de baja por enfermedad. El productor y mi cliente acordaron verbalmente que el papel de mi cliente finalizará al final de la segunda temporada de la serie de televisión. Sin embargo, mientras se filmaban los últimos episodios de la temporada 2, el productor de repente olvidó todos estos acuerdos verbales y decidió unilateralmente que la serie se extendería a la tercera temporada, y que aunque el canal decidiera continuar, la serie continuaría por temporadas indefinidas y mi cliente tuvo que cumplir con esto. Como no le entregaron una copia del contrato en la etapa de firma,
Le pidió al productor una copia del contrato, primero verbalmente y luego con una carta de advertencia, para evaluar las condiciones de la tercera temporada, el aumento salarial y la mejora de las condiciones de trabajo que habían llegado al punto insoportable, y discutir estos temas. Después de esta advertencia, el productor le dijo a mi cliente. Aunque mi cliente no había declarado que había rescindido el contrato por ningún medio, supuestamente trató de poner a mi cliente en una situación difícil disparando un día en el que informó que mi cliente tenía un informe y haciendo un informe a través del notario público en esa fecha que mi cliente no participó en los tiroteos. No contento con eso, el productor hizo acusaciones falsas y calumnias sobre mi cliente frente a todo el elenco y los actores, y profirió amenazas en ausencia de mi cliente. Mientras mi cliente buscaba una solución a este problema con todas sus buenas intenciones, el productor Caramel Yapm Ltd., el 16 de mayo de 2022. Este había hecho una declaración de prensa calumniosa y falsa sobre él. Peor aún, el productor Caramel Yapm Ltd., ha revelado su mala conducta hacia mi cliente durante 2 años en la carta de advertencia que le envió a mi cliente. Y en la advertencia antes mencionada, acusó a mi cliente de mentir, ser malicioso y hacer un informe médico falso, de una manera que vulnera los derechos personales de mi cliente y aunque no tiene pruebas concretas al respecto. Naturalmente, está fuera de discusión que pueda seguir su camino con un productor que se acerca a mi cliente con un tono tan duro y no duda en insultar y calumniar a mi cliente incluso en el aviso que envió a través de un notario público. Nadie. No puedo esperar y exigir que mi cliente continúe en un proyecto que dañará irremediablemente su personalidad y dignidad. En la declaración de prensa que hizo, consideró a mi cliente como un esclavo y utilizó como arma el contrato que hizo firmar a mi cliente, y además ocultó insistentemente este contrato a mi cliente, pensando que podría aplicar todo tipo de mobbing, y creyendo que tenía que trabajar bajo su dignidad pisoteando el honor de mi cliente a pesar de todo tipo de insultos, amenazas y presiones. Productor Caramel Production Ltd., debido a estos eventos, el contrato se ha rescindido legítimamente a partir de hoy y mi cliente no estará en la tercera temporada de la serie de televisión llamada Emanet. Se somete respetuosamente a la información del público. Diputada Sila Turkoglu. Abogado Haken Ayran Pinar. Mientras se llevan a cabo estos desarrollos, es una cuestión de curiosidad quién reemplazará a Sila en la nueva temporada. Según las acusaciones, Ozge Gurel será la pareja de Halil Ibrahim Ceylan en lugar de Sla en la serie Emanet. Según el escenario, dejará la casa y no volverá en años. ¿Cuáles son sus predicciones de escenario? Especifique en los comentarios.